El planeta violento. Maremoto. Millones de toneladas de espuma y rocalla. Una ola puede destruir pueblos enteros. Todo empieza a cientos o incluso miles de kilómetros en las profundidades del océano. La mayoría están causadas por terremotos subterráneos que sacuden violentamente el fondo del mar. Arriba, el océano entero sube o baja por esta fuerza. Ola tras ola cruza rápidamente el mar. Muchas olas, cada una separada entre sí por 150 kilómetros o más, viajan hasta 800 kilómetros por hora. Aquí, la cresta de cada ola puede que suba solo medio metro más alto de lo normal. Alguien en un barco en medio del océano ni siquiera lo notaría, mientras pasa por debajo de él. Pero cerca de la tierra, el fondo ascendente del mar fuerza a la ola a subir. Crece y luego se rompe en un oleaje enorme que se precipita hacia la costa. Hawái, 1946. Esta línea distante de agua blanca es un maremoto que fue grabado el 1 de abril de 1946. Se dirigía al sur desde Alaska a lo largo del Pacífico para golpear aquí, en las costas de Hawái. Su consecuencia fue una gran pérdida de vidas. Bunji Fujimoto, entonces un chico de 16 años, estaba en el autobús escolar. Tal y como lo recuerdo, estábamos acabando las vacaciones de primavera. Aquel día era 1 de abril, Día de los Inocentes. Cuando uno de los chicos gritó, "No hay agua en el océano", los demás respondieron, "Inocente", y miraron a otra parte. Pero a veces, un maremoto empieza así. Para cada cresta hay un seno. Si llega primero el seno, el mar es succionado hacia el océano antes de que llegue la ola. Es una señal clásica de peligro, pero nadie les había avisado, así que continuaron hacia la escuela, justo al lado del mar. Los chicos se preguntaban por qué el mar se comportaba de una forma tan rara, y algunos corrieron para echar un vistazo. Bunji Fujimoto se quedó donde estaba. Mientras mirábamos, el agua empezó a llegar a la costa. No paró, llegó retumbando. Pasó por encima del promontorio donde había un grupo de estudiantes y donde estábamos nosotros. Así que lo que hicimos fue dar la vuelta y correr. Algunos de los profesores vivían en las casitas en la parte baja del parque. La ola pasó a través de ellas, rompió las casitas como si fueran cerillas. 24 de sus profesores y compañeros fueron arrastrados por el mar. Conocía a cada una de esas personas. Mi hermano tenía 14 años. Mi profesor solo tenía 22 años. El maremoto de 1946 golpeó más violentamente en la ciudad de Hilo, en la isla grande de Hawái. Esta es la capital mundial de los maremotos. Tiene una larga historia de desastres. Un maremoto consiste en varias olas, una tras otra. Puede durar más de una hora. La segunda ola del maremoto golpeó mientras Robert Chow iba al trabajo. Cuando iba a trabajar, algunos amigos se acercaron y me gritaron, "Maremoto". Así que dije, "Inocente". Era el 1 de abril e insistí que no era real. Al poco tiempo se convenció cuando una riada de agua salió a toda velocidad por el río. En el puente del ferrocarril, en la boca del río, una de las vigas se había caído. Fue arrastrada río arriba, por debajo del puente de la carretera, y aterrizó sobre una roca a más de 200 metros. La mayoría de las tiendas al lado del océano de la avenida Kamehameha estaban destruidas y había mercancías esparcidas por toda la calle. Desde entonces, algunas partes del centro de Hilo han sido reconstruidas, pero la mayoría de lo que era una calle de compras de mucha actividad ahora es un espacio vacío. Mi mujer y yo estábamos en la tienda por la mañana sobre las 7. Salimos para ver lo que ocurría. Vimos la gran ola, quizá de unos 10 o 15 metros de altura, con algunos edificios encima de la ola.
Empezamos a correr a toda velocidad y nos salvamos. Todo el mundo estaba corriendo. Entre ellos, a solo 50 metros por delante de la tercera ola, estaba Albert Yasuara. La tercera ola fue la más grande. Tardó unos 5 minutos en llegar. Y cuando golpeó la costa, una masa de agua de 5 metros de altura entró a tierra. Yo dije, aquí viene. Y empecé a huir de la ola. En 200 años, Hawái ha sido golpeada por más de 40 maremotos. Para descubrir cómo pueden causar tanta devastación, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó un modelo a escala de hilo y lo golpearon con maremotos en miniatura desde diferentes direcciones. En esta escala, solo es un rizo, pero ese rizo representa millones de toneladas de agua atravesando el centro de hilo. El maremoto de 1946 viajó a lo largo de las cadenas de islas y también golpeó a Lanaki, Oahu. Aquí también falleció gente. En 1954, un maremoto más pequeño golpeó Hawái e incluso uno más fue filmado en 1957. En la playa de Mojaca, el mar bajó tanto que expuso rocas que muy pocos habían visto antes. Y entonces vino el maremoto a toda velocidad con una fuerza increíble. El siguiente maremoto, realmente catastrófico, llegó en 1960. Cruzó el Pacífico desde Chile hasta Japón y golpeó a Hilo a su paso. El golpe de agua fue tan potente que mientras regresaba al mar, dobló los parquímetros por la mitad. Esta tierra abandonada era una comunidad próspera de familias japonesas que se habían arraigado en Hilo 60 años antes, que habían sobrevivido al maremoto de 1946 y que querían quedarse. En 1960, Yune Shigemasa estaba con su marido y su hija de 18 meses, Janet, cuando oyeron en la radio que una primera ola de solo 30 centímetros de altura les había pasado. Sabían que habría una serie de olas. Yune, ansiosamente, cuidó a su niña. Su marido miraba cómo se secaba el canal que pasaba cerca de su casa. Empecé a oír un estruendo constante y le dije, oigo la llegada del maremoto. La tremenda cantidad de agua empezaba a entrar en la casa, así que fuimos al cuarto del fondo y nos subimos a la cama. El nivel del agua ascendía sin parar, así que nos subimos hasta la columna. Ya tan solo quedaba medio metro de espacio con aire cuando nos dimos cuenta de que teníamos que escaparnos de aquella situación inmediatamente. Mi marido se sumergió debajo del agua y rompió una ventana. Yo salí la primera. Y entonces él consiguió que Janet se cubriera la boca y la nariz. Le explicó que papá iba a llevarla por debajo del agua y que tendría que contener la respiración. Y lo hizo. Fue muy obediente. No tragó ni una gota. Así que nadó por debajo del agua, atravesó la ventana y salió fuera de la casa. Se subieron a este mango y sobrevivieron. La destrucción de la propiedad fue horrorosa. Hilo nunca sería la misma. 58 personas perdieron la vida esa noche. Por todo el Pacífico, el maremoto de 1960 se llevó 2000 vidas.
La parte más expuesta de la costa de Hilo está hoy en día cubierta de hoteles. Los maremotos de 1946 y de 1960 pasaron directamente por aquí. Nadie duda que un día vendrá otro. Por eso, este edificio ha sido diseñado para aguantar el golpe de un maremoto. La planta baja es principalmente un parking. Los muros están construidos para que el próximo maremoto pase a través de ellos sin dañar la estructura básica del edificio. Los huéspedes del hotel podrán refugiarse en las plantas altas. Esto se llama una evacuación vertical. El maremoto son una serie de olas. La primera raramente es la más grande. Puede que transcurran 30 minutos hasta que llegue una ola aún más grande. Cerca de Pearl Harbor se encuentra el Centro de Avisos de Tsunami del Pacífico. Tsunami es la palabra que la mayoría de los científicos utilizan para denominar un maremoto. ¿Qué tenemos, Bruce? Estoy trabajando en un gran terremoto en la zona de las Islas Aleutianas. De acuerdo. Parece que puede ser. Creo que lo primero que tenemos que hacer es llamar a Alaska rápido y conseguir las magnitudes coordinadas. Vale, no me gustan estos periodos largos, les llamaré. De acuerdo. Observan terremotos en todas partes del Pacífico para evaluar si podrían causar un maremoto. Hola, somos el Centro de Aviso de Tsunamis del Pacífico. ¿Qué tenéis ahí? ¿Más grande que un 8? De acuerdo, sí, lo tenemos aquí. Sus pantallas señalan un gran terremoto en algún sitio cerca de las Islas Aleutianas, cerca de Alaska. Gracias. Podría haber hecho estallar un maremoto. Quizás el maremoto ya está dirigiéndose a las playas de Hawái. Desde una distancia de 3.200 kilómetros, con la velocidad de un jet, golpearía aquí en solo 4 horas y media. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el mensaje de Alaska. De acuerdo, mandaré la copia escrita a Defensa Civil. Vale, emitiré la copia oral ahora. El Centro de Avisos de Tsunamis del Pacífico ya está en plena alerta. Las autoridades hawaianas son las próximas. Este mensaje es para la Defensa Civil y los medios de comunicación locales en el estado de Hawái. Ocurrió un terremoto a las 8 de la mañana, hora hawaiana. En Diamond Head, al otro lado de Honolulu, el cuartel general de Defensa Civil de Hawái, en su centro de control, está protegido de casi cualquier maremoto enterrado profundamente dentro del cráter. Informamos a medida que dispongamos de información adicional. Atención NEOC, atención NEOC. El equipo de guardia reúnanse en el punto de control. Alcan mantiene un equipo de vigilancia listo cada día del año, 24 horas al día. De acuerdo, caballeros. 08 a 05 ahora. Mark. Bueno, estoy en el anexo E de la lista del plan de emergencia. Ed, ocúpate de todos los detalles azules, pero no incluyas la llamada al gobernador. Bien, todos los detalles azules salvo la llamada al gobernador. Brian, ocúpate de la llamada al gobernador y de todos los detalles verdes. La llamada al gobernador y los detalles verdes. Necesitan dar un aviso 3 horas antes de la llegada del maremoto. Se tarda ese tiempo en evacuar una ciudad del tamaño de Honolulu. ¿Habéis pensado cerrar las escuelas? Te mantendremos informado, gracias. Bueno, ¿has logrado hablar con Larry? Sí. Bien, fenomenal. En esta etapa, por todo Hawái, los turistas de los que depende el estado todavía están llenando las playas. El terremoto ocurrió en una región a miles de kilómetros de aquí. Este lugar es famoso por ser una fuente de maremotos. La cuestión ahora es, ¿este terremoto ha hecho estallar un maremoto suficientemente peligroso como para trastornar
tanto las vacaciones como los negocios en todo el estado? Un ordenador de la Defensa Civil calcula el progreso de la enorme masa que se extiende a lo largo del Pacífico, como rizos en un charco gigantesco. Una serie de olas, cada una de 160 kilómetros de largo y quizás menos de 1 metro de altura, viajan a una velocidad tremenda. En aguas profundas, las olas todavía son invisibles. Defensa Civil sabe que un maremoto podría llegar aquí en tan solo unas horas, pero no conoce su magnitud. Puede que sea de unos centímetros de altura, puede que sea un monstruo, pero las normas no les dan elección. Si existe un riesgo para el público y hay tiempo suficiente para evacuarles, tienen que dar la alerta. Un gran problema actual es que no hay manera de detectar un maremoto en mar abierto al norte de Hawái, así que nadie sabe con seguridad si van a dar una alarma falsa. La llegada de la primera ola es a las 12:24. Eso significa que haremos sonar la primera sirena sobre las 9:24. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Vale, así que vamos a tener que adelantar la conferencia 30 minutos antes del aviso. De acuerdo. Para hacerlo más fácil, redondeo la hora de la conferencia para las 9 en punto. ¿Sonar la sirena? Sí. De acuerdo. El primer lunes de cada mes suenan las sirenas por todo Hawái como una práctica de emergencia. En una alerta real, esto es lo que sucede. El aviso pasa lentamente por las pantallas de todas las cadenas de televisión. Tenemos un aviso de tsunami aquí, por toda esta zona a lo largo de la costa, ¿de acuerdo? Vamos. La patrulla aérea de voluntarios despega. En Defensa Civil, una pantalla muestra los sitios de terreno alto a donde pueden ir los evacuados, escuelas, centros comunitarios. También muestran parques de bomberos y otros servicios de emergencia, y se emite en todas las cadenas de radio. Este es el sistema de emergencia del Estado. Interrumpimos este programa para comunicarles un mensaje importante de Defensa Civil del Estado. En Hawái, la guía telefónica te dice si tu casa está en peligro. Si así es, se siguen las señales en las calles. Un aviso debe llegar a cada playa, no importa lo aislada que esté. Esta es una alerta de tsunami. Retírense a terreno alto. Un aviso de tsunami. Retírense a terreno alto. El tsunami llegará a las 12:30. Este es el helicóptero 5163 por la costa norte de Oahu. Las playas están limpias. Repito, las playas están limpias. En esta etapa, todo lo que puede hacer el equipo de Defensa Civil es esperar y tratar cualquier crisis y el manejo de tráfico. Oahu, 1994. Esto es lo que sucedió en la alerta de tsunami de 1994. Solo en Oahu, 100.000 personas se retiraron de la costa en menos de 3 horas. Pero cuando finalmente llegó aquí, la ola medía solo 20 centímetros de altura. Todo fue una falsa alarma. Demostró que los procedimientos de evacuación funcionarían, pero se estimó que el coste fue de 4.500 millones de pesetas. Lo que tenemos que decidir es que cuando tengamos información, que es poca, si podemos cancelar un aviso antes de que un jefe de emergencia tenga que iniciar una evacuación. Fue la segunda falsa alarma en tan solo 8 años. Lo peligroso es que si hay demasiadas, puede que el público las ignore. Sin embargo, mientras no haya manera de detectar un maremoto en mar abierto, siempre habrá falsas alarmas. Una manera posible de detectarlos es el sistema de observación de la presión de la profundidad del mar, desarrollado por este equipo en el Laboratorio Marítimo de Medio Ambiente del Pacífico en Seattle. En el corazón del sistema hay un calibrador de presión que se baja al fondo del mar. Lo más increíble sobre este dispositivo es que es capaz, una vez sumergido a 4,5 kilómetros en el océano, de medir un maremoto de 1 milímetro de altura. El calibrador emite sus medidas a una boya en la superficie que envía la información por satélite. Un ordenador recoge los datos buscando el modelo único de un maremoto. El equipo está preparando desplegar una serie de calibradores a lo largo del norte del Pacífico. Cuando estén metidos, las costas del Pacífico estarán un poco más seguras.
todo el mundo, los maremotos pueden llegar a una altura de 15 metros. Montar estas olas requiere una habilidad increíble y nervios de acero. Los surfistas sueñan con encontrar esa ola esencial. Pero la ola esencial es más grande, mucho más grande. Punta Hermosa, Perú. El 3 de octubre de 1974 hubo un terremoto próximo a la playa de Punta Hermosa, cerca de Lima, Perú. Felipe Pomar y Pinte Bloch estaban haciendo surf justo después y sobrevivieron para contar una historia asombrosa. Cuando me di cuenta de que el terremoto había acabado y de que no era el final del mundo, dije en broma, vamos a hacer surf. Y saltamos al agua. Lo siguiente que recuerdo es que me arrastraba hacia atrás una corriente muy fuerte, la más rápida que había experimentado en toda mi vida. Me di cuenta de que venía un maremoto. Las olas debían de tener, según calculé, unos 60 o quizá 90 metros de altura. El océano hacía cosas que nunca había visto antes. Remolinos en el mar a 1 kilómetro de la costa, lo cual es inaudito. El mar estaba agitado con olas de 2 metros de altura. Sabía que estábamos en una situación muy grave y completamente a merced de esa corriente. Pomar y su amigo fueron arrastrados 1,5 kilómetros en el mar. Se dieron cuenta de que solo había una manera de sobrevivir: coger el maremoto y hacer surf sobre él. Cogí la ola y empecé a hacer surf. Justo después pensé en otra cosa, y es que esa podía ser la última ola de toda mi vida. Así que seguí haciendo surf. Hice tantos giros como pude. Y cuando por fin me acercaba a la costa, me concentré por primera vez en la playa. Y lo que vi fue como una ola cogía un barquito de pesca y lo estrellaba contra el acantilado. En un segundo, el barquito se convirtió en trocitos de madera. El maremoto les había pasado. Por una increíble suerte, dejó a los surfistas en la playa y volvió al mar. Fue una sensación increíble. Era el hombre más feliz de la Tierra solo por estar de pie allí en la arena. Los maremotos grandes son poco frecuentes, pero hay otros tipos de olas que se comportan de una manera parecida. Esto es Groenlandia, agosto de 1995. Quizás a 1,5 kilómetros del puerto, un iceberg se rompe. El hielo que cae produce una ola que se extiende rápidamente por el fiordo. El agua es profunda y por eso, como en un maremoto, la ola es larga y baja, casi invisible. Pero cuando la ola alcanza el agua poco profunda del puerto, sube. Imagínese esta multiplicada por 100. La escala, el poder y el peligro de un verdadero maremoto puede ser imponente. La isla de Bobi, Indonesia, 1992. Un maremoto golpeó aquí con tal ferocidad que la ola pasó violentamente por encima de la costa con una altura de 26 metros sobre el nivel del mar.
Tales oportunidades son poco frecuentes para investigar para Kostas Sinolakis, un ingeniero científico que estudia los maremotos. Necesitamos hacer esto para nuestros modelos de ingeniería, y para la reconstrucción de este pueblo fue muy importante saber a qué distancia del mar se podían construir las casas. Esta aldea estaba en el lado cubierto de la isla, así que fue un misterio por qué fue tan fuerte y por qué hizo tanto daño cuando llegó aquí. La isla de Bobby es así, redonda. El tsunami entró por delante y envolvió la isla. En la parte trasera de la isla, aquí mismo, donde estaban las aldeas pesqueras, la altura de la ola era 2 veces mayor que en la parte delantera. Donde las dos partes de la ola se chocaron, en este lado de la isla, el agua alcanzó una altura tremenda. Entonces, mientras se derrumbaba, arrasó las aldeas. Y por desgracia fallecieron 800 personas. Ese maremoto ocurrió en una parte remota de Indonesia, pero potencialmente el borde entero del Pacífico es vulnerable. Ningún maremoto importante ha chocado contra la costa oeste de América en los 150 años desde que los colonizadores empezaron a documentarlos. Pero los geólogos Jody Burgess y Marianne Rinehart han encontrado evidencia de un maremoto más antiguo que atravesó todo el océano en estos bancos de arena en el estado de Washington. ¿Cuántas capas ves aquí? Enterrada 1 metro bajo el barro, encontraron una capa de arena de unos 5 centímetros de espesor. Fue dejada aquí hace 300 años, cuando un maremoto pasó a lo largo de esta costa. Primero llegó el tsunami al canal y luego pasó por encima de las marismas. Donde están trabajando ahora, ese maremoto habría pasado a 2,5 metros por encima de sus cabezas. Los maremotos han golpeado esta costa antes y es inevitable que un día la golpeen de nuevo. En estas regiones bajas de la costa de Los Ángeles no hay documentos de ningún maremoto catastrófico desde que se colonizó la zona, pero estas calles están bajo amenaza. Kostas Sinolakis y su equipo han utilizado los datos que recogen de excursiones para calcular escenarios de lo que podría pasar si hubiera un terremoto muy cerca de la costa. Extendiéndose desde la falla de Santa Catalina, un maremoto chocaría contra la costa en tan solo 8 minutos. Su misión es proporcionar mapas en caso de que haya peligro para Los Ángeles, para ser imprimidos en las guías telefónicas, tal y como sucede en Hawái. Sus datos sugieren que un maremoto viajaría más hacia el interior por Marina del Rey, al norte del aeropuerto de Los Ángeles, pero cualquier punto bajo a lo largo de la costa está en peligro. Significa que tarde o temprano, si vives en un sitio como este, lo más probable es que azote un tsunami, y es mejor saberlo y estar preparado, porque eso aumenta las probabilidades de sobrevivir. Pero incluso en Japón, donde los maremotos golpean cada pocos años, la gente que está más en peligro suele olvidarse fácilmente y necesita que les recuerden los peligros. Las palabras japonesas tsunami literalmente significan ola de puerto, una ola que trae el desastre cuando llega a la costa. Muchos japoneses se ganan la vida en el mar, cultivando algas comestibles o como pescadores. Este litoral ondulado tiene la forma perfecta para atraer maremotos, aumentando su altura y su potencia a medida que se acerca a la costa. A lo largo de la historia de 2000 años de Japón, el desastre ha golpeado una media de una vez por generación. El tsunami de 1896 fue lo suficientemente alto como para caer sobre esta columna de roca y romper su punta. Empezó con un terremoto a 320 kilómetros en el Pacífico. Tardó solo media hora en llegar a la costa. Detallados cálculos científicos muestran que las siempre variables alturas de los maremotos están en su punto más alto en los puertos y en las ensenadas. La situación de las víctimas fue relatada hace 100 años en una revista. Una mujer fue arrastrada en su bañera.
Otros fueron succionados por el mar y luego llevados de nuevo a la costa. Algunos tuvieron suerte y sobrevivieron, pero muchos se ahogaron. Esta mujer luchó por sacar a sus hijos del maremoto, pero fueron arrastrados de sus manos y no se les volvió a ver de nuevo. Un médico heroico encendió una hoguera para atraer a heridos sobrevivientes a su cuidado. Este maremoto se llamó Meiji Tsunami y murieron 22.072 personas. Estas fotos antiguas muestran gráficamente no solo la total devastación y la destrucción de la vida animal, sino también el sufrimiento de los que perdieron a sus familias y fueron condenados a sobrevivir. En este templo hay un altar con una lista de todos los nombres de los que murieron. La magnitud casi inconcebible de este desastre también sirve para avisar a los que viven allí ahora, para recordarles que otro tsunami podría venir desde el mismo sitio y que podría chocar contra la misma costa, tal y como lo ha hecho aproximadamente cada 50 años a lo largo de la historia japonesa. Y así fue. Costa de Sanriku, 1933. Solo 37 años más tarde, llevando escombros a una altura de 30 metros. Lo llamaron el Gran Showa Tsunami. Esta vez, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron y arrasó más de 4.000 casas. En 1960, en Chile, a 12.800 kilómetros en América del Sur, un terremoto destruyó la ciudad de Concepción, en Chile. Creó otro tipo de maremoto, uno que perdió algo de su potencia mientras cruzaba todo el Océano Pacífico. El maremoto era ya enorme cuando pasó y chocó violentamente contra Hawái. Casi por medio mundo, convergió de nuevo y se dirigió a Japón con una enorme fuerza. Destruyó completamente el pequeño pueblo de Ofunatu. Irónicamente, este barco se llamaba Llevador de la Buena Fortuna. Incluso hoy las calles de Ofunatu tienen el siniestro recuerdo de la altura que alcanzó el agua. En 1983, en el mar del Japón, la delgada línea blanca, casi invisible en el horizonte, fue capturada por un videoaficionado. Aunque este no fue el maremoto más grande que golpeó Japón, sí fue, con mucho, el mejor documentado, por más de 70 cámaras. Fue desencadenado por un terremoto en el mar cerca de la costa oeste de Japón y viajó a lo largo de la costa, arrancando ensenadas y puertos a su paso. Fue lo suficientemente fuerte como para romper amarras de 10 centímetros de espesor como si fueran hilos. El puerto está bien protegido del mar y el alcance de la marea normalmente es de unos 20 o 25 centímetros, así que el agua entrando a toda velocidad causó bastante pánico.
El terremoto en sí mató a 4 personas, pero la marea que generó mató a 100. Alarma de terremoto. Esta es la primera señal de que puede haber un maremoto. Las estaciones de observación de Japón están constantemente en guardia para localizar sus orígenes y para calcular su fuerza. Si el terremoto es grande y bajo el mar, los ordenadores automáticamente emiten un aviso de tsunami mientras los expertos verifican 2 veces el posible tamaño. Están de acuerdo en llamarlo gran tsunami, pero este proceso tarda unos minutos, demasiado tiempo para esta isla pequeña cerca de la costa. En la madrugada del 12 de mayo de 1993, un terremoto sacudió la isla de Okushiri. Okushiri, 1993. Estas escenas fueron grabadas por un equipo de televisión que estaba huyendo para salvar sus vidas. La gente que vivía aquí sabía que un terremoto tan potente podría significar que venía un maremoto y muchos se retiraron a terrenos altos. El terremoto incendió el pueblo mientras el incendio se extendía y las líneas de gas y de electricidad se cortaron. Pero las llamas encubrieron una segunda tragedia. 8 minutos después del terremoto, el maremoto golpeó en la oscuridad. Bajo los techos en llamas, el maremoto inundó el pueblo entero. Al día siguiente vieron los daños. En algunos sitios, el mar había llegado a una altura superior a los 30 metros. ...229 personas perdieron sus vidas esa noche. La amenaza constante de maremotos ha significado que muchos pueblos de la costa de Japón están desapareciendo tras barreras de hormigón cada vez más grandes. Este es Taro. Aquí no dejan de mostrar al público la altura que alcanzó el mar en el gran tsunami de 1933 y aún más en 1896. Los maremotos son una amenaza no solo para el litoral pacífico. Pueden golpear cualquier costa del mundo. Esto es Montrose, en la costa este de Escocia. Hace 7000 años, esta costa sufrió un maremoto devastador. Vino del norte, cruzó la lengua en la que ahora está el pueblo y viajó por una cuenca unos kilómetros hacia el interior. En las orillas de esa cuenca, arqueólogos han descubierto una reliquia de esa antigua catástrofe. Cuando fue descubierto por primera vez en 1974 por un equipo de la Universidad de Coventry, su causa era un misterio total. Era una capa de arena de 20 centímetros de espesor. Pudieron decir su edad haciendo la prueba del carbono 14 a las capas de encima y de debajo de la arena. Pero encontraron más y más de la capa de arena hacia el interior y a lo largo de toda la costa noreste de Escocia. Pensaban que podía haber sido causada por un maremoto, pero parecía poco probable en una región donde los terremotos casi no existen, hasta que unos científicos noruegos hicieron un descubrimiento increíble. Los restos de un vasto desprendimiento de tierra bajo el agua en el fondo del mar entre Escocia y Noruega. Hace 7000 años, ese desprendimiento colosal succionó a una masa enorme de agua bajo el agua y generó un maremoto gigantesco,
Inundó las costas de Noruega, las islas Shetland en Islandia y luego viajó fuertemente al sur, arrastrando a las tribus de la Edad de Piedra que estaban viviendo a lo largo de la costa de Escocia. Montaña de Santa Elena, 1980. Ahora los científicos creen que fue desencadenado por un desprendimiento bajo el agua miles de veces más grande que el derrumbamiento de la montaña de Santa Elena. Hay una evidencia creciente de que gigantescos desprendimientos submarinos han generado megatsunamis a lo largo del tiempo geológico. Muchos de ellos empiezan aquí, en la parte sudeste de la cadena hawaiana. Las islas son volcánicas, creadas por roca líquida que surgió desde puntos calientes bajo el fondo del Pacífico. Pero esta nueva roca es estructuralmente débil y más o menos cada 100.000 años un trozo enorme de la isla se deshace. En unos minutos, miles de millones de toneladas de roca caen como plomo a kilómetros de profundidad en el fondo del océano y algún día en los próximos 1000 años probablemente pase otra vez. Un trozo enorme del lado este de la isla grande de Hawái ya está partiéndose por una falla conocida como Gran Grieta. Nadie sabe cuándo va a caer al océano, pero algún día caerá. Creará un maremoto que puede llegar a una altura de 300 metros aquí en Hawái y causará devastación en la costa de Japón, Australia y América. No hay manera de impedir esa catástrofe. Y cada pocos millones de años es probable que golpee un maremoto más grande. En el río Brazos, en Texas, cuando un equipo de geólogos investigaron una antigua capa de arena de 1 metro de espesor, Jody Burgess sabía que había descubierto algo realmente extraordinario. Esta es parte de la capa de un depósito de un tsunami que encontré en Texas. El tsunami viajó por el Golfo de México y podemos datar esta capa de hace unos 65 millones de años, que es cuando los dinosaurios desaparecieron. Muchos científicos atribuyen la desaparición de los dinosaurios a un impacto de un meteorito aquí, en el Golfo de México, en un emplazamiento que ahora cubre el litoral de la península de Yucatán. El cráter que generó tenía por lo menos 180 metros de diámetro. Los científicos creen que tal impacto podía haber liberado la energía de 1 billón de bombas de Hiroshima. Fue un impacto que cambió la historia del mundo. El meteorito golpeó en un mar poco profundo, pero aún así creó un maremoto gigantesco que inundó la costa americana. Si en el futuro hay un impacto similar en medio del Pacífico, las olas podrían inundar las islas hawaianas hasta una altura de 300 metros. Cada casa que se ve aquí sería inundada. Y por el borde del Pacífico, cientos de millones de vidas estarían en peligro. Para nosotros, afortunadamente, es probable que tales maremotos monstruosos ocurran cada varios millones de años, pero es cierto que maremotos más pequeños, generados por terremotos, seguirán ocurriendo como lo hacen ahora, cada 1 o 2 años, con unos más grandes cada 10 o 15 años. En los sitios donde existen los sistemas de aviso, están ayudando a reducir el riesgo para la vida humana. Pero la población mundial sigue creciendo y la gente siempre se siente atraída por el océano. Quizás la única manera de entender la amenaza es experimentar un maremoto y sobrevivir a él. Felipe Polmar aprendió a respetar aún más el océano. Durante muchos años después de eso, tenía una imagen completamente distinta del océano. Ni siquiera hablé con la gente sobre ello. Rezo a Dios para que nunca tenga una experiencia similar. Mientras el tiempo pasa sin maremotos, nos olvidamos. Es difícil creer en la potencia devastadora que nuestro violento planeta puede desatar. En algún sitio, algún día, ocurrirá de nuevo, atravesando invisiblemente océanos enteros, con una velocidad espantosa, convirtiéndose en un monstruo imparable del que nadie puede escaparse. Un día regresará el maremoto.